Pues tenemos Números capítulo 15 y 16. Voy a picotear algunas cosas y, si el Señor lo permite, para tener una idea de algunos principios que podemos ver en estos pasajes. En el libro de Levítico tenemos especialmente descrito en los primeros capítulos 5 tipos de ofrendas generales. 3 son voluntarias, como adoración y consagración al Señor. No las nombro porque entonces se me va el tiempo en los detalles. Y 2 son obligatorias, que tienen que ver con pecados. Pecados con culpa, es decir, cuando se tiene conciencia de que se está pecando, y pecados por hierro, o cuando se peca sin saber y luego te enteras que has pecado y no sabías. Es decir, pecar ignorando. Y el capítulo 15 de Números comienza diciéndonos cómo las ofrendas que son voluntarias y por tanto adoración a Dios se hacen voluntariamente, queriendo adorar a Dios. Y cuando estamos hablando de ofrendas no estamos hablando de dinero en este caso, sino animales, que hay que pensar que significaba abrigo, porque de ahí sacaban para vestirse, también significaba alimento y también significaba fuerza de trabajo, es decir, tiene que ver con su patrimonio y también tiene que ver con su subsistencia. Y estas ofrendas se podían ofrecer con sus protocolos voluntariamente a Dios. Y hay un detalle que yo quiero subrayar. En el versículo 4 y 5 se nos dice que cuando se presenten estas ofrendas a Dios, tienen que llevar incorporado una cierta cantidad de flor de harina amasada con aceite y una cierta cantidad de vino como libación. Y yo me pregunto, ¿a qué os suena esto, hermanos? ¿A qué os suena adorar a Dios, ofrecer algo a Dios, si va mezclado con harina amasada con aceite y vino? ¿Esto os suena a algo? Efectivamente, los símbolos que vamos a recordar después. La harina es trigo tamizado, molido. Nuestro Señor Jesucristo fue tratado por todas las circunstancias y no vivió para sí. Molido fue por nuestros pecados. El aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, después de que le bautiza a Juan, el Espíritu Santo cae sobre él como con forma de paloma, ¿recordáis? Y comienza el ministerio de una forma especial, como el Padre le dio para que hiciera. Jesús no hizo las cosas por sí mismo, sino sometido al Padre e impulsado por el Espíritu Santo. De hecho, es el Espíritu el que le impulsa a irse al desierto, donde fue tentado por Satanás. ¿Y a qué os suena el vino? Sino que el Señor derramó su sangre. Y es con estos símbolos con los que el Señor, justo antes de morir, la noche antes de morir, el día 14 del primer mes, esa noche anterior, el Señor utilizó estos símbolos. Hermanos, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros realizamos un servicio al Señor, siempre tiene que hacerse por medio de Jesucristo y en su Espíritu. No hay nada que podamos hacer, aunque sea voluntario y de buena intención, al margen del Señor Jesús. Y esto garantiza que el Padre recibe ese servicio, esa ofrenda, esa consagración, esa adoración. No podemos adorar fuera de Jesucristo. Él lo envuelve absolutamente todo. Y es curioso, sigue diciendo el versículo 13, que esto no solamente serán los naturales de Israel, sino cualquier extranjero que habitare con ellos, o cualquiera que estuviera con ellos, también tendría que hacerlo así. Y dice el versículo 15, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que mora con vosotros.
Versículo 16. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Dicho de otra manera, no hay una forma de adorar para los judíos y una forma de adorar para los gentiles. En Cristo, quien esté en pacto con Dios por medio de Jesucristo, solamente hay un camino. Solamente hay un camino. En Cristo no hay judío ni griego, en Cristo no hay varón ni mujer. En Cristo la forma de adorar al Padre, la santificación, es un único camino para todos. Cristo es la nueva creación, el nuevo hombre, comandado, gobernado por Él. Y así tenemos la garantía de agradar a Dios el Padre, de hacer su voluntad. El resto de distinciones que hagamos en función de cuestiones terrenales, estamos hablando de los que estén en pacto con Dios por medio de Jesucristo. Cualquier tipo de distinción que hagamos para adorar fuera de Cristo no es bíblica. Solo hay un camino, Él. Solo hay una instrucción, la suya. Para todos, para todos. Porque Dios tiene un único pueblo. No hay un pueblo de hombres, no hay un pueblo de mujeres. Cada uno tiene sus funciones y sus responsabilidades. No estoy hablando de mismidad. No somos lo mismo los hombres y las mujeres, obviamente. Pero estamos hablando de cara a la adoración y a la comunión con el Padre. Por eso el apóstol Pedro, cuando habla de las mujeres, dice que son coherederas en la gracia juntamente con nosotros. Cualquier tipo de distinción que hagamos posiblemente sea al margen de Cristo. Por eso no hay diferencia entre judío y griego, dice el apóstol Pablo en Romanos 10:12, y hay otros versículos que podríamos leer. Pero quiero ir un poco más adelante. En el versículo 22 de Números 15 se empieza a hablar de cuando el pueblo, cuando la congregación, llama congregación al pueblo, que está en pacto, si yerra, si por equivocación, por ignorancia, pecan contra Dios, también se necesita una ofrenda, también se necesita un sacrificio. Y después de ese sacrificio de olor grato al Señor, con sus protocolos, en lo que no me voy a meter, dice el versículo 26, y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora con ellos. El perdón y la gracia es universal. Y es curioso que aquí se está refiriendo a los pecados que son por ignorancia. Y estos pecados también tenían que llevar su ofrenda. Es decir, su ofrenda de harina y amasada con aceite y su libación de vino. Cuando pecamos por error, también la sangre de Jesucristo nos tiene que cubrir. También el Señor Jesucristo nos tiene que limpiar. También el Señor Jesucristo tiene que mediar. Hay quien piensa que si tú pecas y no sabes, automáticamente Dios te perdona. Yo no encuentro eso en las Escrituras. Mirad, hermanos, cuando el Señor Jesús clamó en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí pecó la congregación, digamos, de Israel, porque dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Perdieron el norte. Los mismos que unos días antes, 4 días antes, habían estado poniendo las palmas y hosana al hijo de David, vaya, no cumple su expectativa de quitar a los romanos de en medio y ahora ya no les sirve, crucifícale. Los sacerdotes, el poder religioso, crucifícale, urdieron la trama. Los romanos también. O sea, poder político, poder religioso, judíos y gentiles, todos se pusieron de acuerdo porque Jesús les estorbaba para sus propias expectativas. Y Jesús clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Eso significó que Dios perdonó automáticamente? No. Inmediatamente que Jesús resucita y da la gran comisión, el apóstol Pedro va a predicar a la congregación y se convierte en 3.000. También nos dice Hechos de los Apóstoles que algunos de los sacerdotes que consintieron en la muerte de Cristo y estaban ahí, se convirtieron también y creyeron. Porque temieron. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho,
A los mismos pies de la cruz hubo un soldado romano que clamó, verdaderamente este era hijo de Dios. Se dio cuenta de lo que habían hecho. Y el evangelio fue para todos. Por tanto, cuando se peca por error, no es que automáticamente seamos perdonados. Es que puede ser que Dios te dé la oportunidad de darte cuenta que pecaste sin saber. Entonces es el momento de arrepentirse. Y la sangre de Cristo y la mediación de Cristo nos restaura y nos reconcilia con Dios. Versículo 27, hay personas que podían errar a nivel particular. Y también el sacerdote haría expiación por la persona y podía reconciliarse y ser perdonado. Estos son pecados por error. Y esto, versículo 29, para los hijos de Israel que estaban en pacto con Dios en aquel momento, y el extranjero. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Dios no está echando a nadie. Y dice, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro, por ignorancia. Esto es lo que el apóstol Pablo predicó en Atenas. Cuando lo estaba predicando a los atenienses, dice el versículo 30 del capítulo 17, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, si estaban adorando, estaban en idolatría por ignorancia, dice, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Una vez que los hombres tienen conocimiento de quién es el único Dios verdadero, de cómo pueden reconciliarse con Él, aunque hayan estado en idolatrías, en ídolos que no pueden salvar, siguiendo los placeres de este mundo, siguiendo las riquezas de este mundo, Jesús habló de las riquezas como un Dios, Mamón, con nombre y apellido, en los evangelios está. Sea cual sea las idolatrías que se hayan seguido, cuando hay conocimiento, hay oportunidad de arrepentimiento. Dios tiene un deseo en su corazón y nos lo dice desde el principio y lo va manteniendo a lo largo de los siglos, ¿verdad? Ahora, el versículo 30 tiene una advertencia seria. Dice, la persona que hiciere algo con soberbia, cuando se peca voluntariamente sabiendo lo que Dios dice, y uno, permitidme la expresión irreverencia, y uno por pantalones hace lo que quiere sabiendo que Dios no quiere, eso Dios llama hacer algo con soberbia, porque significa ensoberbecerte por encima de Dios. Y esos quienes conocen o conocemos a Dios es una cosa seria. Y dice, así es natural como el extranjero. Esto es para todos. ¿Qué pasa cuando alguien peca con soberbia independientemente de lo que Dios diga? Dice, ultraja a Jehová, ultraja al Señor directamente. Esto lo sabía el rey David. Cuando el rey David pecó, cuando él pecó, aunque había pecado contra personas y había cometido incluso pecados graves, pero él le dice al Señor, he pecado, contra ti he pecado. Cuando cometemos un pecado voluntario, aunque afecte al prójimo, pero que sepamos que estamos ultrajando a Dios. Y eso tiene consecuencias. Fijaos, aquí habla de excomunión. Se la cortada del pueblo. Y el versículo 31 dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. Una de las cosas más serias que puede ocurrir, hermano, es ir conociendo la palabra y tenerla en poco, y nosotros pensar que Dios nos ama tanto que podemos hacer lo que nos da la gana y Él al final nos va a perdonar. Esa gracia barata no es la gracia bíblica. Esos son los que utilizan la gracia como una excusa para el libertinaje. La gracia bíblica se sujeta y se va al principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Y el que menosprecia el mandamiento, versículo 31, dice, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Va a tener consecuencias. Dios no es suave con el pecado. Y yo no puedo decir, no, pero ya ha venido Cristo y como Cristo ha venido, ya puedo pecar voluntariamente. Eso choca frontalmente con lo que dice Hebreos. Choca frontalmente con lo que dice Hebreos. Una vez que conocemos, mucho cuidado, hermano. Que alguno dirá, prefiero no conocer y hago como el avestruz. No, porque en un momento dado Dios te va a permitir que conozcas y puedas arrepentirte. Pero no querer saber para eludir responsabilidades,
No se puede trapichear con el Señor. Luego, precisamente hablando de esto, se pone un ejemplo de alguien que peca voluntariamente, alguien que recoge leña en el día de reposo, y Dios va a ser serio con eso. Y luego les pide que se hagan unas franjas azules en el borde del manto, pero ¿con qué idea? Con la idea de que se acuerden que cuando vean eso en sus ropas, ellos se acuerden de los mandamientos de Dios. Es decir, para que no se olviden, para que no pequen porque se olvidan de lo que Dios dice. Entonces Dios les manda esto como una regla mnemotécnica o un truquillo para que no se olviden, vamos a decirlo así. Y dice que si te acuerdas de los mandamientos de Dios, evitas que no mires en pos de tu corazón y de tus ojos, dice, en pos de los cuales os prostituyáis. Hermano, este versículo es espectacular. Para mí, aquí hay una de las bases de fe para los creyentes. Si Dios dice una cosa, yo, aunque no la entienda, prefiero fiarme de lo que Dios dice y creerle que mirar en pos de mi corazón. El corazón en la Biblia no son los sentimientos. Si aquí se refiriera a los sentimientos, en hebreo diría la palabra riñones, que es como se dice, pero las traducciones lo varían porque si no nos enteraríamos, ¿no? Los sentimientos tienen que ver con los riñones en hebreo, pero el corazón tiene que ver con tu pensamiento, con tu intelecto, con tu voluntad, con tus emociones, con tu yo. Si uno menosprecia o no cree lo que Dios dice, porque yo tengo mis propios razonamientos y mi propia lógica y mi corazón me dice y yo tengo buenas intenciones y nos envolvemos en nuestro propio interior, es muy fácil que terminemos prostituyéndonos. La palabra prostituir tiene que ver con ser infiel a Dios. Terminamos en idolatrías o siguiendo el camino de lo que ven nuestros ojos. El ser humano se guía por lo que piensa y por lo que ve. Y Dios, cuando pide fe y ser fiel a Él, dice, yo veo las cosas que tú no ves. Yo sé las cosas que tú no sabes. Fíjate de mí. Si pones primero tu pensamiento, tu interior o las cosas que tú ves antes que lo que yo te digo, vas a terminar siendo infiel y detrás de otros ídolos, sin darte cuenta incluso. Este versículo es importante, hermano. Y quiero terminar con el capítulo 16. Aquí cogen algunos primos de Moisés, eran familiares, porque eran levitas, Coré y Datán y Abiram, y un hijo de Pele, que eran hijos de los rubenitas. Fijaos, algunos eran levitas, primos de Moisés, encabezan esta rebelión, y otros eran rubenitas. Rubén era el primogénito y perdió la primogenitura por deshonrar a su padre, durmiendo con una sierva de su madre, que había tomado su padre. Y eso fue lo que le hizo perder la primogenitura. Muchas veces estas cuestiones familiares se transmiten por generaciones. Hay veces que hay ciertas actitudes por ciertos hechos, digamos, traumáticos que ocurren en una generación y se va transmitiendo porque en casa se habla y se va envenenando a los hijos. Pues los principales en el pueblo de Israel deberíamos ser nosotros porque vuestro ancestro era el primogénito y esto no es. Y ese tipo de cositas que se van hablando en casa y genera unas sensaciones y una memoria emocional para nada positiva. Posiblemente era una de las razones, esto es una impresión mía, por la cual los rubenitas se involucran en esta rebelión. Y luego estaban los primos. Somos familia. Si yo te conozco a ti toda la vida, tu padre, ¿verdad? Era mi tío. Tú no eres más que yo. Entonces encabezan una rebelión y se levantan contra Moisés y arrastran. Fijaos, porque aquí hay psicología pura y dura, pero psicología natural y psicología de la carne. Se buscan 250 hombres de los principales de la congregación. Es decir, ¿a quién buscan para contagiarles esta rebelión y esta murmuración? A los principales, primero a los líderes. Y cuando ya tienen 250 líderes que le siguen, ya se sienten apoyados, ¿verdad?
¿Y qué es lo que dice? Basta ya de vosotros. Además, fijaos qué teología más preciosa y más igualitaria. Aquí hay un argumento de peso espiritual, lo estoy diciendo con ironía. Porque toda la congregación, es decir, todo el pueblo, ellos son santos y Dios está en medio de ellos. ¿Quién eres tú más que los demás? ¿Por qué tienes tú que tener este ministerio? ¿No es santo todo el pueblo y Dios vive en ellos? ¿A qué suena bien esto? ¿A qué esto suena bien? Suena espiritual, parece que le importa a la gente, le importa a la congregación, pero lo único que le importa es, quien funciona así es él mismo. Está buscando ocupar el lugar que Dios no le ha dado. Y además, tiene que decirle Moisés, ¿no es suficiente que Dios os haya apartado para él y que ministréis en el tabernáculo, porque era levita? ¿Que encima procuráis el sacerdocio, que era solamente para la familia de Aarón? No se conformaron con el ministerio que Dios le había dado. Ellos eran trepas, conocéis la expresión, ¿verdad? Y querían un lugar que no era el que Dios le había dado. Y esto trae problemas. Terminaron arrastrando a la congregación de Israel. De tal manera que Dios dice, apartaos que los voy a consumir a todos en un momento. Y coge a Moisés y a Aarón e intercede por la congregación. Es decir, el pueblo de Israel no es exterminado por Dios porque Moisés y Aarón, a pesar de que se están rebelando contra ellos, interceden. Y Datán y Abirán, los rubenitas, se los llama y ellos se rebelan. No vamos a ir. Nosotros no vamos. Es decir, no os reconozco, no reconozco vuestra autoridad. Y fijaos cómo tergiversan las cosas, de una manera muy peligrosa. Normalmente, el que tiene malas intenciones o tiene un gen rebelde, normalmente no todo lo que dice es mentira. Mezcla verdades con mentiras, distorsiona verdades. Entonces, fíjate, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Fijaos qué duro. Está diciendo que Egipto era una tierra que destilaba leche y miel. O sea, lo sacan de esclavitud y está diciendo que les iba de escándalo. Ay, cuando los que hemos sido rescatados por Cristo pensamos que el mundo era mejor. Y os voy a decir una cosa, no es un pensamiento tan descabellado para la carne, porque ser creyente implica un precio. Sí, el Evangelio no es, tú aceptas a Cristo y ahora ya todo es fantástico. Es un precio. Y Jesús no lo puso de oferta. El que quiera seguirme, tome su cruz, nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Sí, no es un evangelio de oferta. Y si pensamos que el mundo era maravilloso, porque ser creyente nos está costando un precio y hemos tenido que renunciar a cosas. Ahí mienten. Y además dice que se les sacó para hacerlos morir en el desierto. Y encima te enseñoreas de nosotros. Fíjate el discurso, lo duro que es. Y además dice, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel. ¿Pero por qué no entraron? Lo hemos visto hace poco. Toda una generación, 40 años dando vuelta al desierto y se iba a perder. ¿Por qué? No es que Moisés no los metiera, es que han sido incrédulos para con Dios. Pero ¿os dais cuenta cómo distorsionan la realidad? ¿Os dais cuenta cómo se hacen los ofendidos? ¿Os dais cuenta cómo se hacen los dolidos? Pero no os preocupéis, hermanos, estas cosas pasaban en el Antiguo Testamento. Ya ha venido Cristo y la carne, después de que ha venido Cristo, ya es maravillosa. ¿Pensamos eso? Hoy día podemos tener actitudes de este tipo. Hicieron que toda la congregación se juntara. Y Dios, voy a terminar ya, no quiero alargarme más. Dios tomó una determinación muy seria. No exterminó toda la congregación por la intercesión de Moisés y Aarón, pero la rebelión de Coré abrió la tierra a su boca y se los tragó a ellos y a sus casas. Y fijaos hasta qué punto puede ser duro el corazón de los seres humanos, hermano. La congregación de Israel son testigos de eso, de cómo Dios juzga de una forma fuerte. Entonces, cuando vieron eso, huyeron gritando.
diciendo, no sea que la tierra nos trague a nosotros también. Pues fijaos, son testigos de eso, se quitan de en medio y al día siguiente, que no pasó mucho tiempo, justo al día siguiente vuelven a murmurar contra Moisés. Exactamente al día siguiente. Por tanto, Israel murmura contra Moisés y Aarón. Me estoy saltando algunas cosas porque voy a terminar ya. Y fijaos cómo mienten. Muchas veces pensamos que cuando la mayoría se pone de acuerdo en algo, la verdad está ahí. Pero precisamente los mandamientos de Dios dice que no te inclines a la mayoría para hacer injusticia. Que no le des la razón al pobre porque pobrecito, ni al rico porque este es el que tiene medios. Cuando Dios pide justicia, pide que seamos equilibrados. Y aquí la congregación dice a Moisés y a Aarón que ellos son los que han matado a los que han fallecido. Es decir, no es su propio pecado, no es que hayan llevado su propia iniquidad, sino que le echan la culpa a Moisés y a Aarón. Y otra vez Dios se indigna contra la congregación y empieza a irlos exterminando. Pero de nuevo Moisés y Aarón vuelven, se interponen, interceden por ellos, y con todo fallecieron 14.700. Cuando yo leo estas cosas, hermano, me doy cuenta que no se puede jugar con Dios. Yo no puedo querer lo que Dios no me ha dado. Yo no puedo querer ocupar el lugar que Dios no me ha dado. Y de aquí hay muchas cosas que si luego hay tiempo para compartir, pues podréis. Una de las cosas más serias que yo creo que las congregaciones evangélicas arrastramos como algo que nos maldice es que muchas veces nos saltamos los ministerios y nos saltamos los dones que el Señor da como quiere. Hay ministerios que tienen requisitos. Si una persona no cumple esos requisitos, ponerlo en esas funciones es cargarte a la persona y a la iglesia. Hay dones que si una persona no tiene, si el Espíritu Santo no te capacita para ciertos dones y los fuerzas, es antinatural. Es como si vas a un circo, permitidme el ejemplo, a ver a un mono imitando a un ser humano. Queda simpatiquísimo, pero por mucho que lo intente, no lo es. Cuando el Espíritu Santo no nos capacita para algo y nosotros en la fuerza de la carne o en el ánimo de ocupar ciertos lugares, ciertos cargos, ciertas funciones, nos forzamos, eso nos mete en unas tensiones terribles. Y cuando estás en unas tensiones terribles por eso y te das cuenta que no das la talla, si alguien tiene el don va a ser tu competidor, va a ser tu enemigo, no vas a querer que te haga sombra. Y ya empezamos con las historietas de la carne. Por eso, hermano, si Jesucristo es el Señor, tenemos que darnos cuenta que no solamente el Señor nos salvó, sino ahora que somos salvos, ese mismo Señor decide cuándo tenemos requisitos, cuándo no, si hemos madurado lo suficiente, si no, qué dones tenemos, cuáles no, cuál es nuestro lugar. Y eso también es sujetarnos al señorío de Cristo. Y démonos cuenta, hermano, primero que las ovejas y la casa de Dios, la iglesia, es de Dios, no nuestra, aunque formemos parte de ella. Y Él tiene que estar a gusto en su propia casa. Igual que tú en tu casa pones los muebles como quieres y donde quieres, Dios tiene el derecho de ponernos a cada uno de nosotros donde Él quiere. No lo decides tú, lo decide Él. Y saltarnos eso significa usurpar su autoridad. Y si Jesucristo es el Señor, quiere decir que no lo soy yo. Y cae de cajón, pero que fácilmente nuestras debilidades, nuestra carne, ir en pos de nuestro corazón y de las cosas que ven nuestros ojos, hace que nos prostituyamos. Porque al final nuestros anhelos y nuestro orgullo nos arrastran. Es mucho mejor, ante esas dudas, aferrarnos a la palabra y decir, Señor, no es mis pensamientos ni mis elucubraciones. Tú dices esto, confío en ti me apoyo. Y entonces el Señor tendrá la responsabilidad de cómo salgan las cosas. Pero si no seguimos la palabra y hacemos las cosas con nuestras mejores intenciones, nuestros mejores anhelos y como queramos, si las cosas no salen bien, los responsables somos nosotros. La iglesia de Dios no es un juego, hermano. Es columna y baluarte de la verdad. La casa del Dios viviente. Bendito sea su nombre.